Saludos y amigos y hermanos, este es el Doctor Tío para la continuación de la Iglesia de Dios. Hoy me gustaría hablar sobre sexo y matrimonio. Ahora bien, si tienes niños pequeños es posible que no desees que ellos escuchen lo que voy a decir. Así que este es un buen momento para pausar el video y decirle que se marchen. Quiero hablar de cosas como el por qué Dios creó el sexo y por qué el matrimonio. Antes de continuar, me gustaría leer una sección de la Declaración de las Doctrinas de la Continuación de la Iglesia de Dios, y es bajo la sección titulada Matrimonio Bíblico. Y dice, la Biblia solo aprueba las relaciones sexuales en el matrimonio. Primera de Corintios capítulo 6, verso 18, y de ahí continúa hasta el capítulo 7, verso 5. Además, Jesús enseñó que el matrimonio es entre un hombre natural y una mujer natural. Marcos capítulo 10, versos 6 al 9, y está destinado a ser por vida, de por vida. Mateo 19, versos 3 al 9 y segunda de Corintios capítulo 7, verso 39. Continúo. En la Biblia se condena otras relaciones sexuales. Por ejemplo, Éxodo capítulo 20, verso 14, Romanos capítulo 1, versos 24 al 32 y Levíticos 18, verso 22. Capítulo 20, verso 19. Deuteronomio capítulo 23, versos 17 al 18 y capítulo 27, verso 21, como lo es el travestismo. Deuteronomio capítulo 22, verso 5, y la atracción inapropiada. Éxodo capítulo 20, verso 17, Levítico 18, versos 6 al 23, y capítulo 20, versos 15 al 16. También está Mateo capítulo 5, versos 27 al 28, y Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 al 11. Las personas que practican o desean practicar la homosexualidad, la bisexualidad o el adulterio, la fornicación, el travestismo, la bestialidad o otras formas de inmoralidad sexual no son bienvenidas a asistir a los servicios religiosos, ni a ser considerados como miembros de la continuación de la Iglesia de Dios. Y bueno, es que la Biblia claramente solo autoriza las relaciones sexuales o intercurso entre un hombre casado y su mujer. Y bueno, la gente se ha preguntado por qué el sexo y el matrimonio. Y también quieren saber cuáles son sus responsabilidades y qué es permitido y qué no está permitido sexualmente. Me gustaría comenzar leyendo una cita que Jesucristo dio en Mateo 19. Leeré versos 4 al 6. Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará a padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Alguien me hizo algunas preguntas sobre el tema recientemente y hizo algunos comentarios. Me gustaría leer un par de comentarios que me envió por correo electrónico. Esta persona ha sido miembro de la Iglesia de Dios por más de 30 años. Y el comentario dice, en la palabra unirá, después de haberse alejado de su padre y su madre, significa que se afrena a su esposa. Esto se hace en parte porque Dios le ha dado a los varones un sexo natural de deseo sexual y atracción por las mujeres. Y esto le hace desear una esposa. Y esto también es válido inclusive en los matrimonios que son arreglados y que todavía se practica en algunas sociedades hoy en día. Y en cuanto más días compartan casados, se vuelven más una sola persona en su pensamiento, en sus corazones y en la manera como hacen las cosas. Ahora, la Biblia muestra que los esposos tienen responsabilidades con sus esposas en el matrimonio. No tienes que ir allí, pero voy a leer Colosenses, capítulo 3, verso 19. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Mi siguiente escritura es Efesios, capítulo 5, versos 25 al 29. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviera mancha
ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, así mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Y continúo hacia el verso 33 que dice, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Ahora quiero utilizar el Antiguo Testamento para complementar estas escrituras. Proverbios capítulo 5, versos 18 al 19. Sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. Como se dan de cuenta, la gran mayoría de esas escrituras son dirigidas hacia los hombres, pero también hay algunas escrituras que son dirigidas hacia las mujeres. Me gustaría comenzar con Colosenses capítulo 3, verso 18. Casadas, estad sujeta a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Ahora, a muchos les gusta enfatizar el aspecto de la sumisión, pero noten que la sumisión es con respecto al Señor. Por tanto, hay claros límites sobre cómo se supone que las esposas deban ser sumisas. Temprano estuvimos en Efesios capítulo 5. Bueno, vamos a regresar allá. Ahora los versos 22 al 24. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Y si recuerdan la última parte del verso 33, Efesios capítulo 5, verso 33, dice, y las mujeres respeten a su marido. De aquí me gustaría ir a Tito, capítulo 2, versos 3 al 7. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras ni esclavas del vino, maestras del bien, que enseña a las mujeres jóvenes, ¿a qué? A amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. La siguiente escritura que vamos a leer es 1 Corintios capítulo 7, verso 3 al 5. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal, y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. La misma persona hizo un comentario acerca de esta escritura y dice que, por ejemplo, e incluso si estás ocupado, como la mayoría de nosotros lo estamos en estos días, tu cónyuge tiene que hacerte saber que te necesita. Y si es posible, debe entregarse el uno al otro. Ahora, tanto los hombres como las mujeres tienen el derecho de decidir si quieren contraer matrimonio o si quieren permanecer solteros. Pero los que están casados tienen la obligación de tener sexo el uno con el otro. Y no pueden utilizar el sexo como un tipo de arma. Ahora, en cuanto a que el cónyuge tiene autoridad sexual sobre el cuerpo del otro, afirmamos que 1 Corintios 7:4 es una advertencia que prohíbe la masturbación porque es un acto sexual individual que no involucra a la otra persona. Quiero serles francos que la gran mayoría de este sermón va a ser basado en un libro titulado La dimensión desconocida de la sexualidad. Parece que el lenguaje que el autor utiliza es muy sencillo, muy práctico y va al punto. Quiero comenzar en la página 41, el título La primera educación sexual. Quiero recordarles que el libro cita muchas escrituras y todas ellas son leídas de la Reina de Valera de 1960.
Y dice, nuevamente comenzaremos por el principio. Génesis capítulo 1, verso 1. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Ahora versos 26 al 28. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicados, llenad la tierra. Verso 31. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Dios creó a los seres humanos, varón y hembra. Él fue quien creó el sexo en los humanos y dijo que era bueno en gran manera. No malo, vergonzoso, degradante ni pecaminoso en sí mismo. Únicamente el mal uso se convierte en pecado. Él creó la sexualidad para ser usada. Si esa no hubiera sido su intención, no lo habría ideado. En la familia de los ángeles, de acuerdo a Mr. Armstrong, Dios no dispuso de que usaran la sexualidad. Por eso los creó ni varón ni hembra. Los ángeles no tienen funciones sexuales ni se reproducen. Es verificarlo en Mateo 22, verso 30. Entonces es claro, Dios hizo el sexo humano con un estímulo sexual basado en movimiento, las capacidades de funcionamiento, todo lo hizo con un propósito. Y como Dios siempre hace todas las cosas de acuerdo a un propósito, ciertamente Dios no descuidó su responsabilidad de revelar el propósito de esta función al primer hombre y la primera mujer. No tenemos cada palabra en el libro de Génesis, pero tenemos un resumen. Y sabemos que el uso es para la reproducción, porque dicen, bueno, multiplíquense. Pero esa no es la única función de esa actividad. Como sabemos, la reproducción también sucede en animales y en plantas. Pero el autor, Mr. Herbert W. Armstrong, dijo correctamente que la reproducción humana tiene un propósito muy sagrado y este propósito no se refleja en los animales. Y bueno, es que esta actividad física, pero también tiene un significado profundo y espiritualmente trascendente en la gestación y el nacimiento del ser humano. Y es que la concepción, el inicio de la gestación y el nacimiento del bebé humano nos da una imagen de la salvación espiritual. Como sabemos, la vida eterna es posible a través de Jesucristo. Nosotros enseñamos que después de que una persona se convierte, se bautiza, recibe la imposición de manos, recibe el Espíritu Santo, usted es engendrado del Espíritu Santo y nacerás de nuevo en la resurrección. Y esto es muy similar a la concepción humana, de cuando el espermatozoide entra en el huevo y engendra. Y de ahí continúa un periodo de gestación, normalmente de 9 meses, y finalmente nace el bebé. Claro, esto es un proceso físico. Y creemos en la analogía de que en esta época nosotros somos engendrados por el Espíritu Santo y naceremos de nuevo en la resurrección. Pero bueno, regresando al libro de Mr. Armstrong, he aquí otro motivo por el cual Satanás busca engañar al mundo sobre los propósitos y la actitud correcta hacia la sexualidad, cegando al mundo de los propósitos divinos para el sexo. Satanás le ha ocultado también el verdadero entendimiento de quién y qué es Dios, que Dios es realmente una familia y un reino divino en el cual podemos nacer. Ahora véase y entiéndase cómo es que la reproducción humana representa la salvación espiritual. Toda vida humana proviene de un diminuto huevo llamado óvulo, el cual se produce dentro del organismo materno. Este óvulo es del tamaño de una punta de un alfiler y bajo el microscopio revela un núcleo en su interior. Este óvulo en sí mismo tiene una vida muy limitada. Algunos doctores y científicos calculan que es alrededor de unas 24 horas.
Ahora bien, el óvulo puede recibir vida humana impartida por un espermatozoide del cuerpo del padre. El espermatozoide es una célula más pequeña del cuerpo humano. Es como 50 veces más pequeña que el óvulo. Al penetrar dentro del óvulo, el espermatozoide o gamelo masculino se une con el núcleo del óvulo y de esta manera le imparte vida, vida humana física. Pero aún no nace el ser humano, apenas ha sido engendrado. Durante los primeros 3 o 4 meses se llama embrión. De allí en adelante hasta que nace se llama feto. La vida humana es el producto de la unión de células pequeñísimas. Una es del tamaño de la punta de alfiler y la otra, que la hace germinar, es la más pequeña del organismo humano. Una vez engendrado, requiere alimento físico de la tierra, la cual recibe por medio de la madre. Gracias a este alimento físico crece, crece, crece hasta alcanzar los 9 meses, un tamaño viable para nacer. Y todo esto es muy similar a cómo la salvación espiritual sucede. Dios afirma en Génesis que el hombre está compuesto totalmente de materia física de la tierra. Génesis capítulo 2, 7 y 3, 19. En el libro de Job 32, 8 nos dice que hay un espíritu de hombre en el cuerpo humano. Y Primera de Corintios capítulo 2 explica que ningún hombre puede tener comprensión o conocimiento ni intelecto humano, sino por ser el espíritu del hombre que está en él. Y ese espíritu humano es algo que no es parte de la mente o el cerebro y que los animales no lo tienen. Este espíritu no puede ver, escuchar ni pensar. El cerebro físico ve por medio de los ojos, escucha por el oído y piensa con el cerebro físico. Mas el espíritu le imparte al cerebro la facultad psíquica e intelectual. Pero continúa Herbert W. Armstrong. Mas el espíritu le imparte al cerebro la facultad psíquica e intelectual con un programa de software que se le pone a la computadora. Al mismo tiempo le da al hombre la facultad moral e espiritual que los animales no tienen. Este espíritu no le da vida humana, pues esta vida es solo una existencia temporal, física y química, sostenida por la respiración, la circulación sanguínea y la ingestión de alimentos. La vida del hombre es una existencia química temporal. Ahora quiero brincar a la página 50. El título es Los propósitos divinos de la sexualidad. La sexualidad fue diseñada y creada en los seres humanos para cumplir propósitos que no se limitan a la reproducción, propósitos totalmente ajenos a la vida animal o vegetal. Pero el mundo ha continuado en la ignorancia infeliz y destructiva de estos propósitos gloriosos otorgados por Dios. ¿Por qué? Y aquí viene una sección llamada La única autoridad de la moralidad. Dios es el supremo educador. La Biblia no contiene ni cerca de la totalidad del conocimiento, pero sí nos da el fundamento, el punto de partida, el enfoque básico para la adquisición de los conocimientos que el hombre es capaz de descubrir. En su manual de instrucciones, Dios revela al hombre lo que éste no podría aprender de otra manera. La verdad completa surge de la revelación bíblica, más los conocimientos que puede adquirir y descubrir con la metodología del concepto revelado en la Biblia. Pero como muchas personas deciden ser ignorantes, entonces ellos no entienden el por qué el sexo humano es muy diferente al de los animales. Siguiendo en la página 51. A través de los siglos, el dualismo pagano ha adoptado y enseñado la premisa falsa de que el único propósito del sexo es la reproducción, sin entender el verdadero significado y propósito verdadero del matrimonio y heredando sus conceptos de la religión de misterios babilónica. Este colocó el matrimonio a un nivel menor que el celibato y la virginidad de por vida. Los educadores, científicos, médicos, psicólogos y todos quienes imponen las normas morales se aferran al concepto erróneo de la evolución como la premisa básica y sobre ella desarrollan teorías y conocimientos. Ellos no conocen el origen ni el propósito de la sexualidad. No saben cómo, por qué ni cuándo se originó el matrimonio.
Ellos ven la Biblia como algo muy viejo, anticuado, no realizando el gran tesoro de conocimiento que tiene este libro. Continúa en la página 51, ahora el subtítulo El segundo propósito. Jesús les enseñó a los fariseos lo mismo que les había enseñado a nuestros primeros padres. Mateo 19, 4 al 6. Y el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo, y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. ¿Por qué se casan los seres humanos? Porque Dios lo creó varón y hembra, porque Dios creó la sexualidad. La sexualidad no es un producto de una evolución ciega, sino el diseño de una mente inteligente. Fue Dios quien milagrosamente creó al género humano como varón y hembra, y Él tiene un propósito para todo lo que crea. Este es un punto, una de las cosas que me atrajo a la Iglesia de Dios cuando yo tenía como alrededor de 13 años, que todo lo que Dios crea lo hace con un propósito, sea el sexo o sea los 10 mandamientos, todo tiene su propósito. Y hablando de eso, nosotros tenemos un libro llamado Los 10 Mandamientos. Una vez más, este libro es gratuito, solamente a la página que aparece en pantalla y descárgalo. Yo fui criado católico y después de eso estuve con las iglesias protestantes y los mandamientos eran unas reglas, pero no tenían un propósito, no sabían explicarme. Hasta que llegué a las iglesias de Dios, ellos sí me pudieron dar una explicación el por qué y cuál era el propósito de esos mandamientos. Y ahora nosotros tenemos este libro que tú puedes ir a leerlo y nadie te va a hacer preguntas. Solamente descárgalo y léelo a como tengas tiempo. Continúa en el último párrafo de la página 51. Entonces, dado que el Todopoderoso creó la sexualidad, Él diseñó la institución matrimonial y el Dios quien une a un hombre y a una mujer como esposo y esposa. Página 52. Por consiguiente, el segundo propósito de la sexualidad es el matrimonio. Aunque es una unión física, el matrimonio es una institución divina. Fue ordenado por Dios Todopoderoso. El matrimonio no evolucionó. Noten que en el pasaje arriba Jesús les dijo a los fariseos, ¿no has leído? Citó un pasaje de la escritura que ya existía y que los fariseos deberían haber conocido, que fue enseñada desde un principio, que es Génesis capítulo 2, verso 24, que dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Así vemos como Dios reveló la primera pareja, la sagrada institución del matrimonio. ¿Por qué Dios creó el matrimonio? ¿Qué? ¿Para reproducción? Si fuera así, el matrimonio no sería necesario. Sabemos que a través del sexo podemos reproducirnos sin matrimonio. Es más, es un gran problema social que tenemos hoy en día. Y los animales, ellos no se casan, pero ellos se reproducen. Es un instinto que tienen. Y es que los animales tienen instintos. Cuando nacen, ellos ya quieren comer y saben caminar y buscar su madre. No es lo mismo en los humanos, porque los humanos ellos no aprenden a caminar sino hasta el año. Y en muchos casos toma más tiempo. Los animales no forman familias. Algunos de ellos se continúan con su manada por un tiempo, pero después de eso se van. El propósito de los animales es para reproducirse. Para los humanos, bueno, es reproducción, es matrimonio, pero hay un tercer propósito. Y es que Dios está reproduciendo su especie, ya que los humanos tienen la capacidad de convertirse en hijos de Dios, familia de Dios. Continúo leyendo en la página 54. ¿Capta usted, lector, el enorme significado de esta verdad? Claramente Dios está compuesto de espíritu inmortal, mientras que el hombre, al igual que los animales, están compuestos en esta vida de carne física. Pero el hecho trascendental y esencial es que Dios es el carácter espiritual perfecto. Dios se distingue de los demás seres vivientes ante todo por su inteligencia suprema unida a su carácter mental, santo y justo. El destino del hombre consiste en alcanzar ese mismo nivel divino, mas ningún animal tiene ese potencial. Desde luego que Dios también es todopoderoso, pero sin un carácter perfecto, semejante poder sería peligroso y destructor.
¿En qué consiste este carácter espiritual justo? Es la capacidad controlada de ser independiente, de conocer correctamente la verdad de la falsedad, el bien del mal, y por su libre albedrío, escoger lo correcto y verdadero, y más aún de emplear autodisciplina para desear el bien y hacerlo. Y ahora, ¿cómo definir lo correcto? Por la ley espiritual de Dios. Ello requiere que cada ser humano sea una entidad independiente, con mente propia y con libertad para escoger sobre libre albedrío. Requiere además facultades mentales, inteligencia, intelecto, capacidad de adquirir conocimientos, de razonar, pensar, planear, idear y sacar conclusiones, de querer y de actuar. Los objetos inanimados carecen de mente, no toman decisiones ni tienen carácter. Los animales tienen instintos implantados en el cerebro, pero los animales no tienen conciencia de sí mismos como el hombre, no absorben conocimiento para luego razonar, escoger, actuar voluntariamente y ejercer autodisciplina. Y bueno, o sea, como humanos nosotros podemos lograr mucho, pero tenemos que aprender. Y de esa manera es que podemos desarrollar un carácter perfecto, que es el tipo de carácter que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Pero cuando somos recién nacidos no tenemos nada de conocimiento, solamente un poquito de instinto. Y somos débiles y por eso es que necesitamos un mamá y un papá que cuide de nosotros. Y por eso es importante la familia. Los niños son potenciales herederos de Dios. Y una de las razones por la cual el matrimonio existe es para tener esa familia y poder tener esa experiencia de vivir en familia. Y en la continuación de la Iglesia de Dios creemos que Dios hizo al hombre y mujeres herederos de su reino para poder dar amor de una manera muy única a través de la eternidad. Tenemos un folleto o un libro llamado El misterio del plan de Dios. Y es que la gran mayoría de personas desconoce estos conocimientos. Algunos entienden unas cositas, pero no toda la realidad. El matrimonio es un proceso que nos enseña a cómo recibir amor y cómo dar amor. Y de esa manera desarrollamos nuestro carácter para poder tener una mejor eternidad. Y hay más acerca de este tema en este libro. Una vez más, quiero hacerle hincapié que el libro tiene unas enseñanzas muy bíblicas. Y el autor, Mr. Herbert W. Armstrong, él explica las cosas de una manera tan sencilla y práctica que yo no creo que yo hubiera podido hacer esta explicación tan sencilla. Continúo en la página 61. Comprendámoslo. La relación conyugal y la relación familiar son relaciones de un nivel divino. No son relaciones a nivel animal ni angelical, dado que los seres humanos fueron puestos sobre la tierra con el propósito mismo de ser engendrados para después nacer como miembros de la familia de Dios, que es el reino de Dios. El Eterno ha otorgado tal relación a nivel divino para los humanos. El autor nos recuerda que nosotros tenemos el derecho a una relación familiar que es una relación divina. Continúo leyendo. Qué maravilloso privilegio el de ser humano, de recibir ahora la relación matrimonial, para luego casarnos con Cristo y formar parte de la familia de Dios. Este tipo de relación, el demonio tiene desagrado o envidia y odio hacia los humanos porque él no puede tener esa relación. Y esta es una de las razones por la cual el demonio no quiere que tú seas fiel a tu esposo o esposa. En este momento me gustaría leer Primera de Pedro, capítulo 5, versos 8 y 9. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿A quién? Bueno, a ti. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo.
Los cristianos deben darse de cuenta que Satanás quiere que violemos las leyes de Dios. Eso incluye el séptimo mandamiento y que dice que no debes cometer adulterio. Pero en este libro, los 10 mandamientos que estoy sosteniendo, habla más de ese tema. Ahora quiero leer algo que Pablo escribió en 1 Corintios capítulo 6, verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre comete está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Sin duda, la idea de adulterio debería repugnar a todo el mundo, al menos a mí lo hace, porque básicamente daña tu cuerpo, entre otras cosas tu mente. Es más, las relaciones sociales sexuales con alguien que no es tu cónyuge puede traer o provocar enfermedades o un embarazo no deseado. Y las soluciones carnales para esto son el aborto. Y el hacer esto hace que tienes que vivir con el hecho de que asesinaste a un niño antes de nacer. Y así no haya embarazo. El adulterio causa vergüenza en una magnitud enorme. Traiciona la confianza que tu cónyuge, que se supone que sea la socia o socio de tu vida, y ahora se enteran que no pueden confiar en ti. Así que no cometas adulterio. Proverbios capítulo 5 versos 15 al 21 está hablando de este tema. Bebe el agua de tu misma cisterna y los raudales de tu propio pozo. Se derramarán tus fuentes por las calles y tus corrientes de aguas por las plazas. Por lo tanto, no debes compartir tu cónyuge. Continúa en el verso 17. Sean para ti solo y no para los extraños contigo. Sea bendito el manantial y alégrate con la mujer de tu juventud. Como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo, y en su amor recréate siempre. ¿Y por qué, hijo mío, andarás ciego con la mujer ajena y abrazarás el seno de la extraña? Una vez más, esta escritura está en contra del adulterio y hay otros en Proverbios, capítulo 2, 6, 7 y 22. Ahora, también he escuchado preguntas acerca del sexo oral. Voy a leer algo que la Iglesia de Dios Mundial concluyó sobre el tema. Esto es de una carta del Departamento de Correspondencia Personal, carta 297. Y dice, no hay nada escrito en la Biblia que condene el sexo oral dentro del matrimonio. Con tal, el marido y la mujer, los dos estén de acuerdo en expresar la intimidad de esta manera. El amor de Dios ciertamente descartará el sexo oral si lo encuentra o existe la posibilidad de causar daño corporal. Un ejemplo sería si uno de los cónyuges tuviese o sufriera de herpes genitales. En el matrimonio, el sexo oral se trata de un asunto entre marido y mujer. Si ambos disfrutan de esa expresión de amor, lo pueden encajar adecuadamente en sus prácticas sexuales. Pero hay que entender que si alguno de los miembros tiene alguna duda al respecto, no agregará al placer de la relación. En ese caso, por todos los medios, el compañero ciertamente debe abstenerse de cualquier cosa que pueda o sea ofensiva para el otro. Ahora, con esto dicho, esto no es para que las personas solteras lo estén practicando, esto es para los que están casados. Y una vez más, no es la responsabilidad de la iglesia dictar las prácticas sexuales de la pareja, eso es algo que se decide en la pareja. Si quieres algunos ejemplos, puedes leer lo que Salomón escribió en el Cantar de los Cantares, que menciona varios aspectos del acto sexual entre el esposo y la esposa. Y también hay pasajes bíblicos en Proverbios capítulo 5. En sumadas cuentas, la gran mayoría de cosas que las parejas van a decidir hacer o descubrir no van a ser dañinas. Con eso quiero hablar de restricciones sexuales. Afirmamos que el coito anal está prohibido según las escrituras. Y desde el punto de vista médico, el sexo anal no es saludable ni seguro, ya que aumenta el riesgo de infección y daño tisular. Aunque esto parece que no le interesa a muchas personas en los tiempos modernos. Los tejidos vaginales, en la otra parte, ellos son más fuertes. Y es porque están diseñados para ese propósito.
Es más, a diferencia de una vagina que realmente puede lubricar con estimulación sexual, no lo es el caso del tejido anal. Voy a leer algo relacionado al tema. El ano acarece las células que crean el lubricante natural que tiene la vagina. Tampoco tiene la saliva de la boca. El revestimiento del recto también es más delgado que el de la vagina. La falta de lubricación, los tejidos más delgados aumentan el riesgo de desarrollos relacionados con la fricción y el ano y el recto. Y bueno, es que el coito anal está sabiamente prohibido en la Biblia. En el Nuevo Testamento, por ejemplo, se opone a ser un sodomita. Primera de Corintios capítulo 6, 9 y Primera de Timoteo capítulo 1, verso 10. Y Judas asocia las relaciones sexuales anales con perseguir carne extraña. Y Romanos lo describe como hacer algo que está en contra de la naturaleza, según Romanos capítulo 1, versos 26 y 27. Y bueno, el Antiguo Testamento también tiene escrituras que prohíben esta práctica, pero no voy a leerlas. Y en sumadas cuentas, cualquier otra actividad sexual que probablemente dañe a cualquier persona también, pues, o estará prohibida. Y si algo recuerda Romanos 13, verso 10, que el amor no hace daño al prójimo. Y bueno, en el tema de la pornografía, podemos ver videos pornográficos. Bueno, eso está prohibido por muchas razones, incluyendo, entre otras, que eso puede causar adulterio mental. Así que la respuesta es un sencillo no. Leamos Hebreos 13, verso 4. Honroso sea en todo el matrimonio y el lecho sin mancilla. Pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. En esta escritura, el hecho sin mancilla es lo que interpretamos que Dios le da libertad a la pareja en la cama. Pero los videos de pornografía, en su gran mayoría, si no todos, son hechos por fornicadores. Y los varones, cuando ellos ven estos videos, muchas veces falsamente crean expectativas que simplemente sus parejas no las van a poder realizar. Y eso causa problemas. Cuando las mujeres ven esos videos, ellas también perciben unas expectativas que sus esposos probablemente no las podrán realizar. Todo esto causa problemas, inclusive problemas de inseguridad. En pocas cuentas, estos videos no edifican a la pareja, pero entiendan que la pareja tiene libertad sexual para explorar con tal se mantengan bajo las reglas que Dios les ha dado. Ahora, alguien que ha visto un video que titulé Jesucristo, la pornografía y la Biblia, hizo algunos comentarios que me gustaría leerles. El sexo y el matrimonio es un regalo de Dios y ayudan a las parejas a que pasen por alto, perdonen y olviden los defectos mutuos, como es necesario para un matrimonio exitoso. Pero al mismo tiempo, este mismo efecto hace que las parejas no casadas hagan lo mismo, pasando por alto las fallas entre sí que no deben pasarse por alto. Entonces, otra razón para la cual no puedo fornicar es que muchas veces el sexo nos ciega y no nos permiten ver esos detalles que son importantes y que hay que tomar en cuenta antes de casarse con una persona. Porque nos justificamos con argumento diciendo, bueno, vamos a casarnos con esa persona de todas maneras. Pero si no hubieras cometido fornicación, fácilmente le hubieras puesto freno a esa relación y buscar una relación más correcta. Ahora, también quiero hablar de que hoy en día escuchamos que hay entretenimiento para adultos, como si los adultos pudieran manejar esas situaciones de una manera razonable y responsablemente. Pero no sean engañados, los adultos no pueden soportarlo, ellos no son inmunes a los efectos psicológicos y espirituales de las relaciones sexuales. Y yo estoy de acuerdo con eso. El 10º mandamiento que encontramos en Éxodo capítulo 20 nos dice o nos enseña que no debemos codiciar la casa de tu vecino, ni tampoco codiciar la esposa de tu vecino. Y Jesucristo dijo en capítulo 5 de Mateo, versos 27 al 28, oíste que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón.
Así que es claro que no debes obsesionarte con ninguna persona, ni tampoco desear tener sexo con alguien que no es tu esposa o tu esposo. Regreso a leer el libro de La dimensión desconocida de la sexualidad. Página 59, el tercer párrafo. De todas las formas de vida, sea vegetal, animal o angelical, en toda la creación, solo el hombre ha sido creado para el matrimonio, el hogar y la vida de familia. Paso al párrafo 5. Actualmente el hombre está compuesto de materia física. Sin embargo, solamente en el hombre se continúa la creación de Dios. Los humanos que se arrepienten, que se entregan a Dios y aceptan a Cristo, pueden ser convertidos de mente y actitud y recibir el Espíritu Santo de Dios. De esta manera son engendrados como hijos de Dios. Pueden tener comunión directa con Él y llamarlo Padre. Se establece entonces una relación de padre e hijo con Dios. Esta posibilidad no existe para ninguna otra criatura, ni siquiera para los ángeles. Estos jamás fueron ni podrían ser engendrados por Dios, para luego nacer como hijos suyos. Cada ángel es de creación individual. Ningún ángel puede formar parte de la familia divina o del reino de Dios. Y él cita Hebreos capítulo 1, verso 5. ¿Qué? ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy, y otra vez yo seré el padre y él será mi hijo. Ni los animales ni los ángeles, ni ningún otro ser excepto el hombre puede ser literalmente engendrado por un proceso de reproducción espiritual, para luego nacer como miembro de la divina familia de Dios, un potencial tan magnífico, supremo, inspirador y prodigioso. Continuamos en la página 60, hacia el final. Pero aún hay más. La relación de la familia requiere una relación entre esposo y esposa, y esto exige el matrimonio y la fidelidad al vínculo matrimonial. La Iglesia de Dios es simplemente ese cuerpo compuesto por los hijos engendrados de Dios, y la Iglesia como cuerpo es la prometida esposa de Cristo, que ha de casarse con Él al momento de la resurrección a su segunda venida. Así pues, la relación matrimonial también existe en el plano divino. Página 61. Comprendámoslo. La relación conyugal y la relación familiar son relaciones de nivel divino. No son relaciones a nivel animal ni angelical. Dado que los seres humanos fueron puestos sobre la tierra con el propósito mismo de ser engendrados para después nacer como miembros de la familia de Dios, que es el reino de Dios. El Eterno ha otorgado tal relación a nivel divino para los humanos y solamente para ellos. Qué maravilloso privilegio el de ser humanos, el de recibir ahora la relación matrimonial para luego casarnos con Cristo y formar parte de la familia de Dios. En este momento quiero leer unos versos en Malaquías capítulo 2, comenzando en el verso 14. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué el Eterno ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Y bueno, tu pacto, o sea, que están casados, que hubo una ceremonia. Verso 15. No hizo él uno, habiendo en él abundancia de espíritu. ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos, pues, en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud. Es bien claro que Dios quiere descendencia. Un objetivo obvio del matrimonio es la reproducción. Y como expliqué temprano, a través de un proceso correcto, podemos renacer de nuevos en la resurrección cuando Cristo regrese, y en ese entonces seremos dioses. Y tengo sermones que hablan acerca de eso, y eso fue enseñado inclusive por los primeros cristianos. Personas casadas pueden tener hijos que pueden llegar a convertirse en dioses. Los adúlteros y fornicadores no están interesados en eso. Ellos solamente quieren placer personal y eso es todo.
Y continúa en la página 61, título La Prometida. Aquí hay otra razón vital para la existencia de la institución del matrimonio en la familia humana. Existe para que podamos comprender y tener siempre presente nuestra sagrada relación con Jesucristo. Esta es la enseñanza vital. Y ahora, bueno, vamos a leer Efesios capítulo 5, versos 22 al 32. Las casadas estén sujetas a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza de la esposa, así como Cristo es cabeza de la iglesia y él mismo es salvador de su cuerpo. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, de igual manera las esposas lo estén a sus esposos en todo. Esposos, amad a vuestras esposas, así como también Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de santificarla, habiéndola purificado con el lavamiento del agua con la palabra. La palabra sí es obediencia limpia del error, para presentársela a sí mismo una iglesia glorificada, que no tenga mancha ninguna ni cosa semejante, sino que sea santa y sin falla. De igual manera, los esposos deben amar a sus esposas como a sus propios cuerpos, porque somos miembros de su cuerpo. Y por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Grande es este misterio, pero lo digo respecto de Cristo y de la iglesia. Nótese, por esto, por el futuro matrimonio espiritual entre Cristo y la iglesia, porque la iglesia es actualmente la prometida de Cristo, comprometida en casarse con él. Por esta razón, Dios instituyó el matrimonio para los humanos. No lo instituyó ni para los animales ni para los ángeles. Continuamos en página 62. Fíjense en Apocalipsis 19:7, donde dice, refiriéndose a la gloriosa segunda venida de Cristo, ha llegado las bodas del Cordero, Cristo, y su esposa se ha preparado. Únicamente los que se han preparado con el carácter justo y santo serán presentados a Cristo entonces. La siguiente sección titulada ¿Para qué el hogar y la familia? Así pues, además de la relación de familia, existe también una relación matrimonial divina. Témoslo. La relación entre marido y esposa y la relación de familia son relaciones que corresponden al plano divino. Estas no son relaciones a nivel animal ni angelical. Los humanos tenemos libre albedrío. Dios jamás obliga a nadie a convertirse en su hijo engendrado. Sin embargo, el propósito de Dios llevándose a cabo aquí en la tierra es reproducirse a sí mismo para llevar por medio de Cristo a muchos hijos a la gloria. Hebreos capítulo 2, verso 10. Y puesto que los hombres estábamos en la tierra con el propósito mismo de ser engendrados y luego nacer como hijos de la familia de Dios. El Eterno ha otorgado esta relación de familia ahora exclusivamente para los seres humanos. Qué maravilloso privilegio el de tener la relación de matrimonio y de familia, a fin de que nos preparemos para el nivel de familia divina y las bodas espirituales con Cristo, por toda la eternidad en el reino de Dios. Continuamos en la página 63 y comienza con la pregunta, ¿es realmente necesaria la sexualidad? Hemos estudiado dos propósitos esenciales de la sexualidad en los seres humanos, la procreación y el matrimonio. Y estos implican una relación familiar a nivel divino. Ahora surge la pregunta, ¿era realmente necesaria la sexualidad? Para correctamente responder a esta pregunta tenemos que indagar en la relación familiar del reino de Dios y la relación entre Jesucristo y la iglesia. Pero, ¿cuál es la base de la fundación de esa relación familiar? Bueno, es amor. Es más, de todos los atributos de Dios, el más importante es amor.
Y es que de acuerdo a Primera de Juan capítulo 4 versos 8 y 16, ante todo, Dios es amor. Y en Gálatas capítulo 5 verso 22, el primer atributo del Espíritu de Dios es amor. Continúo en la página 66, antepenúltimo párrafo. Cuando la vida de Dios es puesta en nosotros por medio de su Espíritu Santo, es el amor de Dios derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, de acuerdo a Romanos 5:5. Cuando Dios nos engendra, nos imparte el don divino de su amor. La relación familiar divina es una relación de amor, y el vínculo que mantiene unida a la familia divina es el vínculo del amor. Continuamos en la página 67. A los engendrados por Dios, convertidos por el Espíritu Santo, Cristo les dice por medio de Juan: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Amados, ahora somos hijos, engendrados, de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser al nacer. Pero sabemos que cuando Él, que es Cristo, se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Hemos leído la cita de Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 y 2. Y el verso 3 apoya esta idea. Aún ahora, los hijos convertidos y engendrados de Dios ya tienen comunión espiritual con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Así pues, la relación de familia, tanto a nivel humano como a nivel divino, es una relación de amor, y Dios les implanta a sus hijos engendrados su amor divino, a fin de prepararlos para aquella relación divina de amor. Asimismo, la relación entre Cristo y su prometida, la Iglesia, es una relación de amor. Y el libro vuelve a citar Efesios capítulo 5, versos 25 al 31, que ya los he leído, por eso no los voy a continuar leyendo. Por las cosas que Dios ha hecho físicas, hay lecciones espirituales. Dios no creó las cosas al azar. Y ese es el parte del misterio porque Dios los hizo hombre y mujer y porque ellos se casan. La sexualidad se creó no solo para fines de procreación y de establecer la relación familiar, sino también para que los seres humanos expresen así el amor dentro del matrimonio. En la página 68 tenemos un titulado que dice 3 clases de amor. Y es que hay más de una clase de amor. Los griegos tenían 3 palabras distintas para distinguir los diferentes matices. En el mundo moderno, el significado de amor está casi perdido. Se ha convertido en algo tan pasional y lascivo que cualquier deseo sexual se le llama hoy amor. En la mayoría de los casos no se trata de amor, sino de concupiscencia. Y continúo leyendo un par de párrafos más abajo. Los griegos tenían una palabra, agape, que es el amor moral o espiritual. Este es el amor de Dios para la humanidad. Es un amor divino y espiritual dado por el Espíritu Santo de Dios. El hombre natural no convertido carece de esta clase de amor. Sin embargo, Dios anhela otorgárselo si está dispuesto a someterse y a creer. Otra palabra que los griegos utilizaban para describir amor es filia. Continúo leyendo. El segundo término es filia o Filadelfia, palabras afines de que significan el afecto fraternal entre amigos o hermanos, padres e hijos. Por último está eros, que se refiere al amor sexual entre esposos. Significa amor, no lascivia. El idioma griego emplea una palabra diferente para lujuria o lascivia. Entonces, ¿qué es el amor? Si tuviera que definir el amor en pocas palabras, diría que es un interés altruista y sincero por el bien y el bienestar de la persona a quien se ama. Está de parte del dar, servir y compartir, y no busca recibir, quitar ni competir. No es egoísta. Puedes leer acerca de eso en 1 Corintios capítulo 13.
Continuamos en la página 69. Concerniente a que Dios es amor, bueno, el Juan 3:16 que todo el mundo conoce, pero aquí está escrita, así que la leeré. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénico, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es Dios, una de las personas divinas que componen la familia de Dios. Y de allí leeremos Romanos capítulo 5 versos 8 y 10. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. ¿Cómo expresó Jesucristo su amor por la iglesia? Bueno, Él se entregó a sí mismo por ella. El amor es desinteresado y generoso, no es una emoción, aunque puede expresarse en contexto emocional. El verdadero amor combina el aspecto racional del interés altruista o deseo de servir, ayudar y compartir, con un sentimiento de cariño sincero. En el libro La sexualidad en el cristianismo y en el psicoanálisis, William Graham Coel nos da un excelente análisis del amor, diciendo entre el verdadero amor maduro y el maduro infantil, este último es principalmente emocional, irreflexivo y egoísta, y busca su propia complacencia. Con ese amor pueril, no se ama al otro tal como es, sino por lo que es, sino que se ama a una imagen romántica e idealizada del otro. La ilusión es un alimento cotidiano del amor pueril. Es, como dicen los poetas, ciego. Con razón que Cupido aparece en pañales. Ahora, el amor maduro no es ciego, sino que ha pasado por la papilla de la carne sólida. Esto coincide con lo que Jesucristo dijo en Hechos capítulo 20:35. Más bienaventurado es dar que recibir. La afirmación es muy cierta. La mayoría de los hombres lo ignoran. La humanidad carnal se empeña en recibir, acaparar, quitar y obtener algo de los demás. Complacer de manera egoísta a los 5 sentidos siempre viene primero, sin la consideración por los demás. Continuamos en la página 70. Comienza con el título afirmando, no todo deleite de los sentidos es pecado. Y bueno, es que los 5 sentidos exigen satisfacción. Y es que los seres humanos somos de carne material, mortal, y obtenemos sensaciones agradables por estos 5 sentidos. Y es que algunos de los padres ascéticos grecorromanos, ellos consideraban que el deleite de cualquier sensación o experiencia placentera de los sentidos era un pecado. Y bueno, esas ideas ellos lo sacaron fue del paganismo. Continúa en el tercer párrafo. Dios nos dice en su palabra que los sentidos deben ejercitarse con el uso a fin de que podamos discernir el bien y el mal. Hebreos 5:14. Y es que nosotros podemos utilizar nuestros sentidos, pero no mal usarlos. Ahí es donde hay una gran diferencia. Dios nos hizo de tal manera que nosotros necesitamos comer. Dios nos dio el sentido del gusto para que deleitemos en la necesidad de comer. Por lo tanto, debemos ejercitar ese sentido para distinguir la buena comida y debemos darle gracias a Dios por poder gozar de buenas comidas. Pero si abusas, puedes ganar demasiado peso. Y es más, la Biblia habla en contra de comer demasiado. De la misma manera, el sentido de la vista nos brinda placeres muy sanos y edificadores. Podemos apreciar las cosas bellas. Pero eso no quiere decir que podemos andar mirando a cualquier mujer y codiciándola. Eso sería el abuso de ese sentido. También Dios nos dio el sentido del oído. Y es muy agradable cuando escuchamos buena música. Es más, nosotros creemos que Lucifer fue el que creó la mejor música. Pero cuando él cayó, bueno,
Empezó a crear música que es incorrecta, que no edifica, que no deberíamos escuchar. Y bueno, por amor, Dios dotó a los seres humanos con los cinco sentidos físicos para que pudieran deleitarse en cosas placenteras. Y hay que utilizarlos de una manera responsable, ya que nos podemos ir en una dirección equivocada. Por lo tanto, el privilegio de utilizar esas facultades lleva una gran responsabilidad. ¿Cómo así responsabilidad? Bueno, la gran mayoría de nosotros podemos ver y tenemos la responsabilidad de, en el momento indicado, prevenir a alguien que es ciego de accidentarse porque no ven el peligro. Y el poder ver bien no es un pecado, pero el mal uso de lo que uno ve puede ser pecado. En sumadas cuentas, Dios quiere que nosotros seamos felices y que disfrutemos, pero al mismo tiempo ser triunfantes en contra del pecado y las tentaciones. Y de esa manera desarrollar un carácter fuerte y así podemos distinguir lo que verdad vale la pena y lo que no vale la pena. Y no decidir de nuestra propia cuenta qué es lo que es correcto e incorrecto. El buen uso de nuestros sentidos nos puede traer felicidad, pero si los utilizamos erróneamente, hasta nos pueden traer enfermedades. Pero bueno, ¿cómo distinguimos lo bueno de lo incorrecto? Utilizamos la palabra de Dios. Y para clarificar tenemos libros como por ejemplo los 10 mandamientos. Este folleto o libro cubre de una manera sencilla pero profunda los 10 mandamientos. Y bueno, el amor de Dios es la manera de vivir y queremos enseñar cómo vivir de acuerdo a Dios. Y los 10 mandamientos nos muestran cómo amar a Dios y cómo amar a nuestro vecino o los demás. Y bueno, de acuerdo a 1 de Juan 4:19, nosotros debemos amar a Dios porque Él primero nos amó a nosotros. Y nosotros como cristianos convertidos, el amor a Dios es simplemente el propio amor de Dios en un circuito de regreso que le devolvemos a Él. Y claro, yo estoy hablando es de cristianos convertidos, donde el Espíritu de Dios está activo y es fluido. No voy a hablar acerca del amor hacia tu hermano o tu vecino o esas cosas. En cuestión del amor conyugal, Dios en su sabiduría primero nos hizo físicos y no espíritus. También hablé de 3 tipos de amor y para completar el propósito supremo, Dios creó a los humanos primero, bueno, físicos, con todos los sentidos y el propósito de Dios para los humanos, a diferencia de los animales y los ángeles, es disfrutar de las bendiciones del matrimonio y la familia, además de tener una relación con Dios. Y hay que tener presente que la relación matrimonial es una relación de amor. Los que no son convertidos solo poseen el amor físico y ese matrimonio a través de sexo. Cuando nacemos físicamente recibimos un espíritu humano que nos da acceso a tener intelecto. Esto no debemos olvidar que los humanos fueron hechos a imagen de Dios, quien es espíritu. Pero la gente muchas veces se va por el camino equivocado. Es más, Adán se fue por el camino equivocado. Y hay que recordar que el amor es el camino de Dios. Y el amor y la relación matrimonial traen alegrías y deleitos. El Creador, en su sabiduría, él sabía que el sexo era necesario para preservar el matrimonio y la relación familiar y el amor. Dios sabía lo que estaba haciendo. Pero continuaré leyendo en la página 77, como en el medio. La respuesta de Dios a los desdichados primeros padres religiosos con su casta severidad es: ay del que pleita con su creador. Dirá el barro al que lo labra: ¿qué haces? Y esto viene de Isaías 45:9. Y también, ahora leeremos Isaías 29:16. Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá a su creador: ¿no me hizo? Dirá la vasija a aquel que la ha formado: ¿no entiendo? En su amorosa sabiduría, Dios creó la sexualidad para hacer posible las sagradas instituciones del matrimonio, el hogar y la familia, que son las relaciones en el plano divino. Continúa hacia el último párrafo.
Dios diseñó la sexualidad para que trajera bendiciones puras, justas, limpias, santas y abundantes. La creó para que fuera el lazo amoroso que no solo inspira a las parejas compatibles a casarse, sino que preservara ese matrimonio en amor. La sexualidad debería ser el imán energizante que une cada vez más a los esposos, incrementando su amor, sanando los pequeños desacuerdos, disgustos o malos entendidos que suelen presentarse. Sin embargo, este mismo lazo que debería unir estrechamente el matrimonio es el mismo que, cuando se emplea mal y se pervierte, causa también más separaciones que todas las demás causas combinadas. Curiosamente, algo que siempre ha sido verdadero a través de todos los tiempos, incluyendo estos tiempos modernos, es que las mujeres que se casan y que son vírgenes tienen las estadísticas más bajas de divorcio. Y tal vez parte de eso es porque ellos confían más el uno en el otro. Y sí, los hombres también debían ser vírgenes cuando lleguen al matrimonio. En este momento me gustaría leer 1 Corintios capítulo 6, verso 13, la segunda parte. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor y el Señor para el cuerpo. Y brinco al verso 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y el que no sois vuestro? Regreso al verso 18. Huid la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica con su propio cuerpo peca. Continúo leyendo en la página 80, como a la mitad de la página. Entonces, ¿cómo se explica la Biblia la expresión ser una sola carne? Esta explicación muy claramente en Corintios 6:16, allí encontramos citado y explicado este mismo pasaje de Génesis 2:24. Al condenar la fornicación entre un hombre y una ramera, dice, pero el cuerpo no es para fornicación. Y más adelante en el mismo párrafo, ¿no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Y el versículo 18 además dice, huid la fornicación. Y debemos tener presente que la expresión será una sola carne es una cita directa de Génesis 24. Y en la página 81, un hombre y una ramera no están casados, pero en el coito son una sola carne. En 1 Corintios 6:16, este acto entre un hombre y una ramera se condena como pecado capital. Ahora, en cuestión de divorcio, Mateo 19:6 dice que lo que Dios juntó no lo separa el hombre. Así que el divorcio nunca debe ocurrir, con la excepción de algunos casos. Pero no voy a hablar de ese tema en este momento. El matrimonio es ordenado por Dios y el sexo solamente debe ocurrir en ese tipo de relación. La Biblia condena el sexo entre hombres y mujeres que no están casados. Y claro, también condena relaciones no naturales entre hombre y mujer y mujer. Ahora, ¿qué pasa si has cometido este tipo de error? Pablo escribió que los injustos, los fornicadores, los adúlteros, los afeminados, no tienen herencia en el reino de Dios, pero también dicen que pueden ser perdonados. Entonces, si has cometido ese error, puedes ser perdonado. Continúo en la página 87 que está hablando del capítulo 7 de 1 Corintios. Nótense los versículos 1 y 2. En cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Noten esto, comprenden el significado de estos versículos. Todo hombre y mujer deben casarse. ¿Pero por qué? ¿Es pecado permanecer soltero? No. El versículo 1 dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer, es decir, quedarse soltero y abstenerse de las relaciones sexuales. No es malo quedarse soltero. Entonces, ¿por qué este pasaje enseña que hombres y mujeres se deben casar? ¿Dice acaso cásense para que tengan hijos? No. No dice que el propósito del matrimonio sea la procreación.
Siguiente párrafo dice, mas este pasaje enseña claramente que para evitar las relaciones sexuales fuera del matrimonio, las personas deben casarse. Y sí, el sexo dentro del matrimonio está bendecido por Dios, mas aún Dios no lo ordena. Y bajo el título Hablando claro, ahora leamos el versículo 3. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La palabra conyugal significa sexo o marital. El libro repite muchas cosas y también cubre muchas cosas. Y una sección en particular cubre las similitudes y diferencias biológicas entre las mujeres y las hembras en los animales. Y bueno, en el mundo animal el sexo es exclusivo para la reproducción. Y la actividad sexual en los animales solo ocurre en el tiempo que las hembras están en el tiempo de fecundación. Pero en los humanos el sexo puede ocurrir en cualquier momento. El libro también comenta que el ciclo de menstruación de las mujeres es único. No existe en los animales, aunque hay algunos animales que tienen algo similar, no es lo mismo que sucede en las mujeres. El libro también afirma que el sexo no debe ocurrir mientras que la mujer está menstruando. Bueno, con eso me gustaría leer Levíticos 15, empezando en el verso 19. Cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la toque será inmundo hasta la noche. Paso al verso 24. Si alguno durmiese con ella, y si su menstruo fuere sobre él, será inmundo por 7 días, y toda cama sobre que durmiese será inmunda. Y el libro de Ezequiel también menciona que en el periodo de menstruación no se deben hacer relaciones sexuales. Es más, la Iglesia Católica Grecorromana acepta que los primeros cristianos creían que no se debería practicar el sexo mientras que la mujer está en sus días del periodo. Concerniente a esto, encontré algo interesante en el Instituto Nacional de Salud y dice, médicamente hablando, el coito durante la menstruación aumenta el riesgo de daño tisular por sangrado, así como el riesgo de infección. El coito vaginal durante la menstruación es un posible factor de riesgo para el desarrollo de endometriosis y otros problemas. Continúa en el libro leyendo la página 97 hacia el final. En el reino animal no hay matrimonio, ni hogar, ni relación de familia. No hay relación sexual de amor entre esposo y esposa. Cuando la hembra no está en celo, es totalmente asexuada. La mujer, en cambio, no tiene un periodo de celo o época de apareamiento cuando está en calor. En la edad de pubertad, alrededor de los 14 años, las mujeres suelen tener su primera menstruación y la continúan teniendo aproximadamente cada 28 días durante unos 30 años. A los 44 años de edad, más o menos, entran en menopausia y dejan de menstruar. Las hembras de los animales no tienen un periodo menstrual. ¿Deberían las parejas dejar de amarse después de los 44? Por supuesto que no. Bueno, en sumadas cuentas, el sexo es la única actividad que tú puedes compartir con tu pareja. Con los demás puedes jugar deportes, hacer actividades de convivencia, trabajar, bromear, estudiar. Pero del punto de vista bíblico, la sexualidad es exclusivo entre la pareja. Y esta actividad debería crear una relación muy especial entre tú y tu pareja. Ahora, regresando a los comentarios de Mr. Herbert W. Armstrong. ¿Y cuál es el verdadero uso del sexo? El sexo crea un atractivo sexual de un hombre hacia una mujer y una mujer hacia un hombre. Y es más, hace que un hombre se vuelva más romántico hacia una mujer. Esto inspira a un hombre a que quiera tomar una chica como su esposa para compartir su vida, sus problemas, sus éxitos.
y así tener una compañera que va a ser la madre de sus hijos y a alguien que va a tomar de una manera muy especial en sus brazos y expresarle amor. También es obvio que el sexo es para la reproducción y el sexo no es para los niños. También cubrimos temprano de que en la fecundación encontramos una analogía de que cuando recibimos el Espíritu Santo somos concebidos como hijos de Dios. Y bueno, en cuestión del matrimonio, el matrimonio es mucho más que romance. Es mucho más que las historias de princesas encantadas. Mr. Armstrong también cubre que ninguna mujer debería temer de quedar embarazada. Y es natural que todas las mujeres quieren tener hijos. Pero el prohibir o impedir quedar embarazados, entonces eso sería una violación en contra del mandato de Dios. Eso no quiere decir de que el planeo inteligente acerca del tiempo correcto de cuando una pareja quiera tener sus hijos no contradice la escritura, es más, es apoyado por la escritura. Es más, tengo un sermonete que habla acerca del control prenatal. En conclusión, Mr. Armstrong nos recuerda que el sexo en los humanos fue diseñado y creado por Dios, es un símbolo de vida. Es la expresión de amor, el propósito, la reproducción de la propia especie. Y a través de un carácter santo podemos ser parte de la familia divina. Bueno, en este folleto cubrimos acerca de por qué Dios creó cualquier cosa y por qué te creó a ti. Así como la reproducción física es un precursor del tipo de engendro espiritual y glorificación, el amor conyugal es un tipo del amor que Cristo tiene por la iglesia. Hemos cubierto el propósito del sexo y hemos repasado en la Biblia lo que dice que es apropiado y que no es apropiado en esta práctica. Algunos de ustedes son solteros y para ustedes tenemos un libro gratis titulado Citas. Y es una guía práctica de citas para los cristianos. Y si quieres saber el propósito de por qué Dios te creó a ti, también tenemos el libro El misterio del plan de Dios. Este fue el Dr. Teal para la continuación de la Iglesia de Dios.